Saludos para terminar el presente módulo sobre tecnologías y dentro del campo del derecho y otras. El objetivo y la naturaleza, debemos estudiar el objetivo y la naturaleza propia del derecho desde el punto de vista constitucional y la protección de los datos personales, en especial en relación al proceso como el habeas data. El derecho a la protección de los datos personales hoy en día ha ganado gran relevancia creciente en las últimas décadas, especialmente en el contexto global marcado por el precedente avance tecnológico y la digitalización, ya que la recopilación, el almacenamiento y el procesamiento de datos personales se ha convertido en una actividad cotidiana para diferentes empresas y gobiernos, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el control de la información individual, ¿verdad? Entonces, veamos un poco sobre el origen, las características del derecho a la protección de los datos personales. Allá por el siglo XIX, se puede considerar los primeros pasos que se dieron, en donde las raíces del derecho a la protección de los datos personales se remontan a finales del siglo XIX, cuando cuando la teoría de la privacidad comenzó a tomar forma. En el artículo denominado The Right to Privacy del año de 1890, marcó un hito precedente al destacar la necesidad de proteger la privacidad individual frente a la creciente capacidad de los medios de comunicación para difundir la información de cada individuo, de cada persona en los diferentes ámbitos, no solamente jurídicos, sino en las diferentes competencias estatales de la época. Entonces, ya a partir del siglo XX, la era digital y la autodeterminación informática se vio evidenciado a través de los avances tecnológicos, especialmente la informática, que impulsaron la necesidad de regular la recopilación y el uso de la información personal. Este concepto denominado autodeterminación informática ganó gran relevancia, ya que así ha permitido que las personas deberían controlar la información que se recabe, que se recaba sobre ella por cada accionar que ellos realizan de manera digital. Ahora bien, ya por el año de 1970, en Alemania, se promulgó la ley de Hesse, considerada como la primera legislación sobre la protección de los datos personales en el mundo. Esta ley introdujo el derecho de los individuos a controlar la recopilación de los datos personales por parte de las autoridades y otras entidades, ¿verdad? Y ya para el año 1995, la Directiva 9546/CE de la Unión Europea adoptó una directiva especializada en donde se generó un marco legal armonizado para la protección de los datos personales dentro de la Unión Europea. Esta directiva así reconoció que los datos personales son un componente esencial de la dignidad humana, ¿ya? Por otra parte, ya para el año de 1980 es necesario interpretar y recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos adoptó también directrices sobre la protección de la privacidad, proporcionando un marco para la regulación del flujo transfronterizo de datos personales y la protección de la privacidad en un contexto globalizado. Entonces, y estamos ya en un contexto mucho más actual. Allá por el año 2018, la Unión Europea implementó también el Reglamento General de la Protección de Datos, fortaleciendo así las reglas y garantías de derechos de los ciudadanos en relación con sus datos personales en las diferentes plataformas digitales existentes. Ahora bien, sobre la regulación de los datos personales como medida de seguridad, las normativas de protección de datos
exigen que los responsables del tratamiento implementen medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar así la seguridad de los datos personales y protegerlos frente a accesos no autorizados, pedidos o filtraciones de datos personales. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta sobre los derechos fundamentales de la protección de los datos personales. Los individuos tienen varios derechos fundamentales bajo la protección de los datos personales. Entre los más destacados derechos tenemos que el acceso a sus datos, el derecho a la rectificación, el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de los datos de forma transfronteriza. En relación al el derecho fundamental de la protección de los datos personales en el marco constitucional actual del año 2008 entre territorio ecuatoriano, dice que el derecho a la protección de los datos personales fue reconocido explícitamente en la Constitución del 2008, estableciendo así una recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de los datos personales requieren siempre de la autorización del titular o bajo el mandato de la ley, pero siempre bajo las reservas del casos emergentes. El habeas data. El habeas data ya fue introducido por allá por el año de 1996, permitiendo así a los ciudadanos acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales. Bien, ahora sí, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Qué pasa? Aprobada en el año 2021, establece un marco normativo detallando así para garantizar el derecho fundamental que a la protección de los datos. Debemos de tener en cuenta los principios rectores de la ley orgánica: la lealtad, la finalidad, la minimización de datos y la exactitud. El tratamiento de los datos personales deben de ser leales y transparentes, respetando siempre los derechos y las libertades de los individuos. Los datos personales solo pueden ser tratados para fines específicos, explícitos y legítimos, y no pueden ser utilizados para otros fines sin el consentimiento del titular. Recuerden eso. Solo se deben recopilar los datos personales que sean necesarios para el fin específico del tratamiento, evitando la recolección excesiva de información. Y los datos personales deben de ser exactos y actualizados y se deben tomar medidas para garantizar la precisión de la información, ¿verdad? Entonces, en Ecuador, el derecho del habeas data se encuentra estrechamente vinculado a la protección de la privacidad y la autodeterminación informativa, conceptos que se garantizan el control de los individuos sobre sus datos personales y la manera en que estos son recolectados, procesados y difundidos en un contexto público. La naturaleza jurídica y derechos protegidos a través del habeas data permite que eh, podemos decir que es una acción de garantía jurisdiccional que protege el derecho a la autodeterminación informativa, permitiendo así a las personas controlar su información personal. Se inscribe en el marco de las garantías jurisdiccionales de la Constitución del año 2008, con un carácter autónomo, independiente de otros mecanismos de protección. Entonces aquí viene la importancia real del uso del habeas data, ¿verdad? Ahora, ¿qué derechos protege el habeas data? Protege la vida personal y los datos privados frente a la intromisión de terceros, asegurando el control del individuo sobre su información.
Previene el uso indebido de datos personales que puedan afectar la imagen pública, la seguridad y el bienestar de la persona. Garantiza el derecho a conocer, acceder y controlar la información personal que se encuentra en registros, archivos o bases de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación y la clasificación de la habeas data? Dentro de las entidades públicas se debe de proteger los datos personales como, como lo más sagrado del ser de la persona en los diferentes ministerios, instituciones y organismos gubernamentales. Ya, dentro de las entidades privadas se aplica a empresas, organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad privada que recopile o procese datos personales. Registros y bases de datos. Protege la información personal almacenada en registros, archivos o bases de datos, tanto físicos como digitales. Clasificación del habeas data. Habeas data informativo. Permite al titular acceder a la información que se posee sobre él, garantizando así el derecho al acceso a datos personales. Ese es el habeas data informativo. El habeas data aditivo facilita la actualización de datos personales, permitiendo así modificar o agregar la información errónea o incompleta. El habeas data correctivo permite la rectificación de información incorrecta o imprecisa, asegurando así la precisión de los datos personales. El habeas data de reserva garantiza la confidencialidad de los datos personales, protegiendo la información sensible de divulgación no autorizada. El habeas data cancelatorio permite así la eliminación de la información personal, especialmente aquella que se considere sensible o que ya no sea necesaria dentro de un proceso, ¿verdad? Entonces, se debe manejar mucho la relación con la protección de los datos personales, el control oportuno del uso de datos. El habeas data así garantiza que los datos personales sean tratados de manera adecuada y que solo el titular o las personas autorizadas tengan acceso a ella. La protección de datos sensibles se extiende a categorías especiales de datos que requieren una protección adicional, como los relacionados con la salud, la religión o la orientación sexual, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la relación de la habeas data con los datos personales? En el marco legal, la habeas data protege los derechos del individuo a través de cumplimientos de estándares internacionales y permite el fortalecimiento de la democracia a través de la Carta Magna, la Constitución de la República del Ecuador y demás normativas inferiores que ampara el derecho del buen uso de los datos personales, incluso de la buena imagen o buen nombre a las demás personas a través de los diferentes medios digitales en donde se marque o información relevante de cualquier individuo, sea verdadera y en especial cuando se quiera atacar de manera inoportuna la imagen de una persona, hay que precautelar que esta información equivocada y respetuosa sea eliminada automáticamente de todos los medios digitales que perjudiquen emocionalmente y eh, de manera que atente la seguridad jurídica del individuo. Bueno, hasta aquí hemos terminado el proceso de lo que es la digitalización, el sistema digital en el contexto constitucional, dentro del derecho y el campo del derecho, y cómo podemos evidenciar cómo el sistema digital
y el amparo a través de una firma digital en los diferentes procesos digitales en las entidades públicas y privadas marcan la diferencia hoy en día de tramitación mucho más ágiles, tramitaciones de información mucho más ágiles, oportunas, verídicas y que permiten tener una mayor procesamiento de datos, pero siempre en el amparo de la privacidad de la información. Eso es lo que la garantiza el sistema judicial ecuatoriano. Gracias. A continuación, ustedes verán un nuevo módulo, un nuevo aprendizaje dentro del contexto constitucional del derecho ecuatoriano. Gracias. Nos vemos en el próximo video.